¿Cuántas evidencias tenemos, hermanos, en el diario vivir, en nuestra poca o mucha experiencia, hermanos, tocante a las cosas espirituales? Una cosa sí sabemos, que Jesús nos ama y Él realmente quiere que nosotros podamos llegar al final, hermanos. Pero es importante que nosotros entendamos, de esta caminata sabemos nada, hermanos. Nada sabemos. Realmente, si pretendemos nosotros caminar este camino, la Biblia le llama estrecho. Cuando habla de la puerta, habla de una puerta angosta. Y nosotros somos muy dados a querer vivir una vida holgada, hermanos. Una vida sin esfuerzos, una vida sin cruz, sin pasión. Una vida que se acople, que se acomode a la moral de esta sociedad. No se puede, hermanos, no se puede. Por eso el Señor dijo que cuando le preguntaron, son pocos los que se salvan, Él sencillamente se fue a la instrucción. Les dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta. Fíjate nada más la instrucción. Hermanos, esa palabra es agonizomai. Agonizomai es sacar fuerzas de debilidad. Eso sería. Porque para lo espiritual, hermanos, no es atractivo. La carne no le gusta a lo espiritual. La carne quiere estar reposada, quiere estar mimada, quiere que se le suplan todos sus deseos. Aún hablamos de los lícitos, hermanos. Eso es lo que quiere la carne. Pero el hombre interior quiere otra cosa. El hombre interior fue diseñado para comulgar con el Eterno. Y es por eso que nosotros tenemos que estar bien conscientes, hermanos, de la instrucción que el apóstol Pablo le da a cada peregrino. Si se te ha olvidado que eres peregrino, quiero decirte, eres un peregrino. Es alguien que va de paso. Hoy estás, mañana ya no estarás. Hoy tu lugar es ocupado en la congregación, mañana estará vacío. Por tanto, nosotros necesitamos con premura, con seriedad, con esfuerzo constante, tener en cuenta las palabras del Maestro cuando Él dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Hermanos, esa puerta angosta es un milagro. Amén. Por eso vemos, hermanos, los programas que el gobierno implementa. Vemos, hermanos, los esfuerzos de los hombres por querer ayudar a los hombres. Vemos las promesas rotas, esas promesas de año nuevo, esas promesas ante un hombre, ante una mujer quebrantada, desesperada, que se quiere ir ya de la casa y no te vayas, yo te prometo, mira, de veras, ahora sí, ya voy a cambiar. Hermanos, vemos todas esas cosas y solamente podemos decir, Jesús es el único digno de gloria. En este tipo de asuntos, hermanos, si se trata realmente de cambiar, solo Jesucristo puede cambiar a las personas. A nadie más se le puede atribuir tal virtud, hermanos, excepto al Hijo de Dios. Amén. Y es por eso que para nosotros es importante, hermanos, que no veamos de qué boca salen las palabras, sino que más bien le pidamos a Dios que pueda alimentar nuestra alma, que Él pueda hablar a nuestro corazón, que Él tiene una palabra para nuestra alma y ella pueda cumplir el propósito, porque dice la Escritura que ninguna de sus palabras volverá vacía, antes bien harán aquello por lo cual Dios las ha predispuesto. Amén, hermanos. Solo quiero recordarles entonces, a manera de introducción, que la puerta es estrecha, es un milagro. Si el milagro ha sucedido en tu vida, valóralo. Si el milagro pasó en tu vida, aprécialo, cultívalo, abrázalo, sopésalo. ¿Sí? Cuando algo quiera venir a aplastarlo, quiera venir a sacarlo del camino, ok, solamente ponlo en la balanza. Muy bien, es esta pasión, es este deseo, pero comparado a la vida eterna, ¿qué comparación hay, hermanos? ¿Qué igualdad hay? No se pueden equiparar, hermanos, no se pueden de alguna manera sopesar las cosas espirituales con las materiales. No se puede, hermanos. Tenemos que entender que ese milagro lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y una vez, hermanos, cuando habla acerca del camino, dice que esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que
Dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan. Entonces, una vez que sucede un milagro, hermanos, ¿saben qué nos vamos a encontrar inmediatamente después que entremos por esa puerta? Un camino angosto, hermanos. Y ese camino angosto es equivalente a una vida disciplinada. A eso se refiere. Una vida donde las mañas, las costumbres, los vicios, todo tiene que ir siendo echado a un lado. Como cuando un barco se está hundiendo, hermanos, soltamos los aparejos, soltamos la carga, además soltamos lo que no nos sirve porque puede hundir nuestro barco, y hay que cortar las amarras y todo a la borda, hermanos, y solamente que pueda quedar salvaguardada nuestra integridad. Amén. Entonces, Dios te va a ir marcando cosas. Dios te va a ir poniendo de alguna manera en claro qué es lo que tienes que hacer. Mira que si Dios te marca cosas, no las deseches. Al contrario, pésalas, dales el valor, aprécialas, y tú verás que sí se puede cambiar. Tú te vas a dar cuenta que algo pasó. Tú te vas a dar cuenta que sí, la palabra de Dios tiene autoridad. Amén. Y él nos dice, el apóstol Pablo nos dice que, hermanos, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Seres espirituales que no vemos, hermanos, pero el hecho de que no veamos no significa que no existen. No significa que no tienen acceso muchas veces a nuestros pensamientos, hermanos. Podemos estar en santa paz y de repente viene un pensamiento tan blasfemo que tú dices, ¿cómo pudo ser posible que eso entró dentro de mi corazón? Y no es que tú lo generes, es que sencillamente Él tiene muchas mañas, hermano. Él es sumamente experto en poder, hermanos, meter incredulidad, en poder meter duda, en poder tropezar a la gente. Es mañoso, hermanos, es perverso, está caído. Y es tan letal, que, hermanos, que en el libro del Génesis se le dijo, maldita seas tú entre todas las bestias del campo. Y hay una maldición sobre él, ¿sí? Todo lo que produzca está maldito. Y, hermano, yo creo que tú y yo mejor que nadie lo sabemos. Cuando consumimos de lo que él producía, ¿cómo estaba nuestra vida? Muerta en delitos y pecados. Amén. Entonces el Señor nos dice que nosotros tenemos que tomar toda la armadura de Dios y tenemos que el cinturón de la sinceridad, que le busques con sinceridad. Amén. Que si vas a empezar de alguna manera a querer caminar con Él, que seas sincero, sincera. 2, que la coraza de justicia de alguna manera la portes, porque es la única que te puede preservar de la ira de Dios que cae sobre el pecador no arrepentido. Y que a la vez te guarda de los asaltos violentos de Satanás. Y se nos invita a que calcemos el apresto del Evangelio de la paz, ¿verdad? Las glebas, las cuales, hermano, una vez que hablamos de las buenas nuevas, nos retroalimentamos y nosotros vamos avanzando, más que quedarnos de alguna manera a la defensiva, estamos a la ofensiva, hiriendo al adversario, segregando la verdad, sembrando la semilla, y, hermanos, nos vamos fortaleciendo en esa actividad. Se nos dice también, hermanos, que tomemos el escudo de la fe, con el cual podamos apagar, ¿qué? Todos, no algunos, todos los dardos. Dijimos que dardos de fuego es equivalente a tentaciones, invitaciones a volver a nuestra vida pasada. ¿Van a venir? Sí, hermanos, porque aún no estamos en el cielo. ¿Van a venir? Sí, van a venir porque, hermanos amados, nosotros de alguna manera seguimos viviendo en un cuerpo de carne. Y muchas cosas explotamos y es obvio que eso va a tardar para que se regule. Pero entre tanto se regula, hermanos, podemos tener esa confianza en que todas las promesas de Dios son para nosotros en el sí y en el amén. Que ninguna de ellas de alguna manera está cerrada para los suyos, y que antes bien tú puedes echar mano de esas promesas. Amén. Y veíamos, hermanos, vamos a ver Efesios 6, que el yelmo de la salvación también es muy importante, y dijimos que el yelmo de la salvación es equivalente a la esperanza. Amén. La esperanza es el deseo que algo acontezca. Mientras mantengas la vela de la esperanza, hermanos, tú podrás caminar con el Señor, porque el Señor no te va a avergonzar. Antes bien, por cuanto decidiste esperar en Él, Él te va a honrar. Amén. Dice, por favor, vamos ahora sí, dice la Escritura, capítulo 6, verso 17,
Dice, tomando el yelmo de la salvación, juntos por favor, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, esta palabra está muy descuidada. Esta palabra, hermanos, está muy perseguida, muy ridiculizada. Los gobiernos se han encargado de apagarla, de erradicarla. En nuestras casas puede haber piratería, como no te imaginas, de todo tipo. Puede haber todo tipo de revistas de ciencia, revistas burdas, revistas de lo más bajo, hermanos. Pero tristemente la palabra de Dios ya no está ahí en nuestra casa. Ya no ocupa un lugar en el diario vivir con nuestras familias, con nuestros hijos. La gente está tan afanada y tan turbada que no tiene un tiempo para leer. Y quiero decirte que para el soldado, hermanos, era muy importante la espada. Jugaba un papel muy importante. Los soldados solían tener una espada con la cual ellos de alguna manera enfrentaban al enemigo, pero a la vez tenían una espada corta, ¿verdad? Una que podían sacar y así, a corta distancia, podían herir en la cuarta, quinta, tercer costilla y ser letales en cuanto al golpe que daban. Pero ya no es más así, hermanos. Ahora nosotros entendemos algo, mis amados hermanos, que sencillamente ya no tiene el mismo peso en las congregaciones. Están más ocupados, ¿verdad?, en adornar el inmueble, están más ocupados en entretener pecadores, están más ocupados en hacer ruido, pero la palabra ha quedado rezagada, hermanos, ha quedado olvidada. Y no se puede. Pecamos cuando hacemos eso, hermanos amados, porque de alguna manera vemos que la Biblia le llama la palabra, a la palabra de Dios, le llama la espada del Espíritu, hermanos, porque obviamente Él la inspiró. Dice segunda de Timoteo, por favor, vamos a segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Para que nosotros podamos cambiar nuestra expectativa que tenemos de ella, hermanos, nuestro modo de pensar. En el capítulo 3, verso 16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, esto es para convencer, para contradecir nuestros errores. Escuchen, hermanos, es útil, es necesaria, es eficaz para enseñar, ¿verdad?, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿En qué? ¿Ya te diste cuenta para qué es útil? ¿Cuántas veces no nos hermanos, hemos llegado a un punto de desesperación donde decimos, ¿qué hago? Híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo quisiera yo que hubiera un consejero aquí que me dijera, ¿qué hago? Hermanos, aquí está la palabra. No necesitas un consejero, ya está la mente de Dios aquí. Y nos está diciendo para qué es útil su palabra. ¿Cuántas cosas no tendremos, o más bien no tendrá la palabra que redarguirnos? ¿En cuántas no tendremos que ser redarguidos? ¿Qué dijimos que era redarguir? Contradecir nuestros errores. Como seres humanos, ¿tenemos errores o no? Hermanos, David decía, líbrame de mis errores que me son ocultos. Digo, si me preguntan qué pienso de mí, pues yo pienso muy bien de mí, hermanos. ¿Qué piensa de usted, pastor? No, pues yo pienso muy bien de mí. Pero no importa qué tanto piense yo de mí. Es más, ni siquiera importa qué piensas tú de mí, porque a lo mejor tú vas a decir, no, pues buena onda, pastor. A lo mejor nada más para quedar bien conmigo, para llevárnosla ahí más o menos, ¿verdad? Pero la palabra no tiene compadrazgos, hermano. La palabra contradice nuestros errores. Y los contradice para bien, hermano. Para bien. ¿Sí me explico? Porque si vamos a llegar a un día de juicio, hermanos, si un día Dios ha establecido, vayamos al libro de Hechos, por favor, Hechos capítulo 17, vamos rápidamente a ese libro. Ya hay un día establecido, mis amados hermanos, y obviamente nosotros no tenemos que caminar en el verso, por favor, 30, como ignorantes, como despistados.
Tenemos que caminar con certeza, sabiendo esto, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, lea juntamente conmigo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces imagínate, si ya hay un día en que voy a ser evaluado y se me va a recompensar o se me va a retribuir en mi error, ¿no me conviene que la palabra esté contradiciendo lo que estoy mal? ¿No me conviene a mí que la palabra me esté marcando lo que estoy haciendo mal, hermano? ¿No te conviene a ti? Te conviene. ¿Te das cuenta el grave error que cometes cuando dejas de asistir a la reunión? ¿Cuando dejas de estudiar esta palabra? ¿Cuando dejas de enseñársela a tus hijos? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cómo pues estarás preparado para ese gran día, hermano? No se puede. Vayamos por favor al libro de Números. Rápidamente vamos a Números. Vamos a ver unos necios que no se dejaron redarguir. En el capítulo 16, en el verso, dice ahí en el verso 2, desde el 1, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Verso 3, por favor. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Fíjense nada más lo que dijeron estos hombres. Si ellos hubieran leído Romanos 13, vamos rápidamente a Romanos 13, por favor, dejémosle ahí un separador, hermanos, para que vayamos a Romanos 13. En el capítulo 13, verso 1, se nos dice algo muy importante. Esta es la mente de Dios, esto es lo que Dios piensa y lo que Dios quiere en lo que Dios quiere que tú y yo seamos instruidos. Dice ahí, capítulo 13, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, juntos, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ojalá y estos hombres hubieran entendido qué significaba una autoridad, y que hubieran entendido que el policía, hermanos, que pasa muchas veces en la panel o o el que pasa en la moto y que a veces te burlas de él o insultas, es una autoridad. Dios la puso ahí. Si es corrupto o no, él dará cuentas. Ese no es tu trabajo, tú no eres el juez. Tú sencillamente respétalo. Vayamos nuevamente en Números 16. Dice que el que resiste a lo establecido por Dios, resiste de alguna manera y acarrea condenación para su vida. Capítulo 16, en el verso, por favor, dice así, 26, hablando de Moisés: y él habló a la congregación diciendo: apartaos de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Verso 28, y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados, dice, siguen la suerte de todos. Gloria a Dios. O si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, dice, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, habla del infierno, la región de las almas de los muertos condenados, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y a ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Para qué es útil la palabra entonces, hermanos? Para contradecir
nuestros errores. Amén. Ella te contradice. Cuando tú pensabas algo, empezaste a pensar mal de alguien y de repente la palabra dice que desechemos la malicia y empieza a entrar la instrucción. Ay, Dios mío, perdóname. Si es cierto, yo doy por hecho cosas que no me constan, o me adelanto a las cosas que yo según creo son así. Perdóname, Señor. Y empiezas a corregir actitudes. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Por eso dice que ante esta batalla nosotros tenemos que blandir la espada del Espíritu. La mente de Dios tiene que ser bien usada. Hermanos, si somos ávidos en usar la palabra de Dios, si somos personas que habitualmente estamos trabajando, memorizando, concientizando, meditando la palabra de Dios, hermanos, algo va a venir a nuestra vida. Vayamos al libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 17. Dice así en el capítulo 17, en el verso 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor. Dice ahí, verso 18, 17, 18. Y cuando se siente, habla del rey que el pueblo había escogido sobre el trono de su reino. Juntos, por favor. Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, juntos, y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Y el hecho de aprender a temer a Dios, fíjate cuál es el resultado. 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Mientras usamos la espada del Espíritu, el corazón nuestro aprende a temer. El corazón nuestro respeta al prójimo. El corazón nuestro alarga sus días. ¿Sí me explico? Es muy importante. Hermano, la gente puede darle la bendición, persinar que la bendición vaya contigo. Sí, pero si no conoce la palabra, a ese que le aventaron la bendición va a ir quebrando mandamientos. Yo te pregunto, pues, ¿qué la bendición es? ¿Algún amuleto, algo que cubre a los pecadores? No, hermanos. Lo que puede alargar nuestra vida es que nosotros guardemos la palabra de Dios. Eso es lo único que nos promete que la vida se nos va a alargar. Pero si nosotros ignoramos, hermanos, ¿cuántos necios no son cegados a muy temprana edad? Y se muere la gente así de repente, muy joven. Y dice, pero ¿por qué se murió ese joven? ¿Por qué se estrelló en la moto? El otro, ¿por qué lo asesinaron? A este, ¿por qué se dio un pasón de droga? Hermanos, la Biblia dice que hay que honrar al padre y a la madre para que nuestros días se alarguen. Así es que, querida joven, usted que le truena la boca a su mamá, está trayendo maldición sobre su vida. Usted que tutea, que reta a su autoridad, lo único que está haciendo es atraer juicio sobre su vida. Empiece a blandir la espada del Espíritu. Aprenda a usarla y esto le va a traer temor a su corazón. Usted va a caminar con sobriedad. Va a ser un fenómeno en medio de la sociedad porque no va a vivir igual que ellos, pero usted tendrá la bendición del Eterno. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso la Biblia nos dice que tomemos la espada del Espíritu. Se dice que la espada del rey Arturo era Excalibur. Dice que esa espada podía partir cualquier cosa según la leyenda. Hay una más que dicen que la espada de Atila el Huno, dice que de alguna manera la reclamaba, en este caso la gente, porque decían que era del dios Marte, el dios de la guerra. Hermanos, la espada de Goliat era de alguna manera muy particular, al grado de que los sacerdotes la guardaron y se la dieron a David cuando él pidió una espada. Pero esta espada es más eficaz que cualquiera de las que han sido blandidas y talladas. Se hicieron de bronce, se hicieron de hierro, se hicieron de diferentes metales. Hermanos, esta espada es poderosa.
Son los argumentos de Dios los que pueden alcanzar a tus niños. No son mis argumentos ni son los tuyos. No es la salamería, no es de alguna manera el verbo, no es la marrullería. No, es la palabra de Dios. Decía la anciana, le decía al marihuano: hijo mío, no es un buen camino por el que vas. Ay, vieja loca, ya vas a empezar a moler la salsa, decía el marihuano. Y la mujer, que era una mujer que le creía a Dios: hijo mío, no irás más allá, que mis oraciones no te alcancen. Ah, sí, vieja loca, decía. La vieja loca murió. Y este marihuano llegó a la casa y trajo a otro para que la comprara. El comprador empezó a observar la casa y de repente le dijo: ¿puedo pasar a ver esta sala de este lado? Adelante, adelante. Lo encaminó y lo pasó. De repente había un pasillo con un pequeño espacio, hermanos, y una cortinita. Y en ese momento: sí, pásele, pásele. Y como que si le hubieran llamado la atención al marihuano. Y este volteó y vio que se había metido en otra sala y fue y abrió la cortina. Un piso sumamente desgastado por las rodillas de la loca abuela. Estaba sumamente despintado por las lágrimas que caían ahí. En ese momento las palabras de la señora, que siempre le dijo, vinieron y lo atravesaron. Empezó a llorar. Se quebrantó, comenzó a suplicar: mamá, mamacita, ¿dónde estás? Se entregó al Señor Jesucristo. Ya no vendió la casa. Ahora entendió una cosa: mamá tenía razón. Hermanos, no son nuestros argumentos los que pueden cambiar a nuestros muchachos. Es la palabra de Dios. Hebreos 4, por favor, fíjese lo que dice Hebreos 4, capítulo 4, verso 2. Para que usted ya deje de estar de alguna manera amenazando, deje de alguna manera estar usando sus palabras imperfectas. Dedíquese a estudiar la palabra, dedíquese a memorizarla, dedíquese a creerle al Señor. Y mire lo que dice la Escritura, capítulo 4, verso 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué dice? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Ojalá y los del AA supieran esto, que entendieran que la palabra de Dios no solamente va a quitarles un poquito el alcohol, sino que entendieran que ella entra hasta el alma, donde está el problema. ¿Sí me explico? Eso no lo puedo hacer yo, no lo puedes hacer tú. Podemos darle una buena paliza a nuestros hijos, podemos meter, lo voy a meter al ejército para que lo eduquen, lo voy a amarrar de la pata de la cama para que se le quite y no se salga. Alguien más lo vestía de mujer, dice, le voy a poner un vestido de mujer para que le dé vergüenza, y le escondía toda la ropa. Pues se salía desnudo, pero se salía el rebelde. Hermanos, no es eso, es la palabra. Dice ahí, por favor leamos nuevamente, dice ahí que es más cortante que toda espada de dos filos. Juntos lean conmigo, por favor. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí te das cuenta de la poderosa eficacia de la palabra? ¿Sí te das cuenta? Le dijeron a otro marihuano: Jesús te ama. Igual siempre estaba de drogadicto. Es que Jesús te ama. También le dijo la anciana, tenía fe. Y ella se le acercó y le dijo: sábete una cosa, cuando estés en problemas, recuerda que Jesús te ama. Obviamente él no hizo caso, los años pasaron. No es que la palabra falló, que Dios está tullido, que de alguna manera le dio artritis. No, Dios sigue siendo poderoso y trabaja en ciclos. No trabaja cuando tú quieres, trabaja cuando a Él le da la gana. Lo hará a su manera. Ese día llegaron los judiciales y lo pillaron con droga. Le dieron una golpiza, ¿sí? Quedó irreconocible. Pensaron que se les había pasado la mano. Y cuando, antes de que hubiera, hermanos, todos los ya más viejos, lo digo con respeto, sabemos que el bordo era prácticamente lo último que había en Ciudad Nezahualcóyotl, si se acuerdan. Y se oía que tiraban a los cuerpos de los difuntos ahí. Bueno, lo agarraron entre
4 y lo balancearon al canal. Él cuenta, él me lo dijo. Dice, yo nada más iba con toda la sangre, nada más sentí, ¿cómo volé? Y abrí los ojitos cuando vi que iba yo a entrar al agua. En ese momento vinieron las palabras de la anciana. Cuando estés en problemas, recuerda que Jesús te ama. ¡Fum! Entró a su corazón, Jesús, ayúdame. Entró. Dice, cuando salí, no había taxi, no había chimeco, no había nadie que se quisiera acercar a mí ni ayudarme, porque apestaba horrible. Era un joven matrimonio como este par en este caso, estos dos que están aquí, mis hermanos. Cuando ella llega a su casa, la mujer me lo contó. Salí yo con el vado y lo agarré a batazos, porque no lo podía yo reconocer. De que venía, número 1, apestoso, número 2, venía como sapo. Lo agarré a batazos. ¡Ay! Se quiere meter un villano. Y aquel apenas si podía hablar, porque dice que venía con la quijada, del friazo que hacía, no podía ni mover la quijada. Hermanos, a partir de ahí, nunca más volvió a ser el mismo. No fueron los golpes de los judiciales, por cierto, ni los batazos de su mujer. Fue la dulce voz de Jesús que lo atravesó. Y te puedo decir, hermano, con un servidor fue igual, y creo que con muchos de los que están aquí no fue diferente. Somos un ministerio de gente que ha salido de la cárcel, de la calle, matrimonios disfuncionales, y nada pudo cambiarnos excepto el amor de Cristo imprimido en su palabra. Hay esperanza para ti. Nunca pienses que Jesús se olvidó de ti. No, te dejó vivir como tú quisiste vivir, pero a final de cuentas te dirá, hijo mío, ven a mis brazos, cuánto he esperado este momento. ¿Sí me explico? Por eso es importante leer la palabra de Dios. El diablo dirá, Dios se está lavando las manos contigo, ya no le interesas a él, ¿qué le importa? Púdrete. Eso es lo que dice el diablo, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Dice la Escritura que Él fue a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. La Biblia dice que dijo, sacrificio de animales y cebo gordo no quisiste, mas he aquí, como está escrito en el rollo, me hiciste un cuerpo, vengo para hacer tu voluntad. Hermanos, de manera personal, de manera amorosa, vino a encarnar, hermanos, no a reencarnar, no, a encarnar el Dios hermoso en un cuerpo débil, imperfecto, como el tuyo y como el mío, para poder entenderte, para poder comprenderte, para poder pagar cabalmente ante el diablo, y una vez que pudiera pagar en la cruz del Calvario, poder decir, es mía. No, pero es que hizo esto y esto, sí, pero desde el momento que me pide perdón y ella voluntariamente se rinde a mí, es mía, no me la puedes reclamar. Hay una disputa, hermanos. Hay de alguna manera un escenario donde se juzgan las cosas en el área celestial, una corte celestial. Y hermanos, si alguien se muere en sus pecados, literalmente es exonerado, hermanos, es alejado eternamente de Cristo. Pero si el ladrón dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, la dulce voz de Jesús le dirá, de cierto te digo, es lo único que estaba esperando. Nunca has podido hacer nada más que regarla, pero te voy a mostrar ahora lo que yo puedo hacer en la cruz del Calvario. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, por eso es importante que entendamos, hermanos, toda la ciencia, la tecnología que se ha inventado es una bendición, hermanos, cuando se utiliza con mesura, con madurez, con gracia de Dios. Pero tenemos un mal en medio de nosotros. El teléfono y las redes sociales, aunque es rapidísimo contactarse con la gente y comunicarse con todo mundo, pero hay que ser honestos, hermanos, le ha ganado ventaja la palabra de Dios. Y la gente se despierta con el celular y se duerme con el celular, cuando antes la gente solía doblar sus rodillas y dormirse dando gracias a Dios. ¿No dice el Salmo? Dice que es bueno anunciar su misericordia, ¿por dónde? Por la mañana, y su fidelidad por la noche. Pero ahora no se hace eso. Ahora la gente se acuesta, hermanos, cliqueando, le tienen que quitar el teléfono, apagar la luz o hacer algo para que se vaya a dormir. En la mañana, en la tarde, venlos cuando comen. Están todos en la mesa, pero cada quien está en lo suyo. Qué astuto es el diablo. ¿O no es así?
¿O nada más a mí me pasa? ¿O también a ti? Hermanos, porque Él sabe que si la familia vuelve su corazón hacia la palabra de Dios, muchos van a salir libres. Muchos van a saber qué hacer. Muchos, cuando venga la depresión, la desesperación, en lugar de correr a la daga para cortarse las venas, a abrir las llaves del gas, a tomar pastillas, correrán a los pies de Jesucristo. Meterán su dedo en la mano llagada de Cristo, en su costado, y la sangre del Cordero los perdonará y los limpiará. Él lo sabe. Porque dice la Escritura que la fe viene por el oír. Romanos 10, por favor, vamos rápidamente a Romanos. Hermanos, cuando estudiamos la palabra, cuando la meditamos, somos poderosos. Tenemos de alguna manera a lo mejor una carcasa débil, enferma, a lo mejor con diabetes, con cáncer, a lo mejor con alguna debilidad, sí, pero el hombre interior es fuerte y poderoso. ¿Sí me explico? 10:17, por favor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Es que me cuesta tanto trabajo orar. Es que hay veces siento que Dios no me oye. Es que hay veces me falta la fe para caminar. No, lo que pasa es que usted no se dedica a oír la palabra. Por eso está así. Usted no asiste a las reuniones. Usted no medita la palabra. Usted no la lee. Usted no la memoriza. Por eso está así. Deberíamos de poner textos a la entrada de nuestra casa, ahí en el refrigerador, ahí en el parabrisas, por todos lados. Manda a imprimir una camisa. Haz algo para que te los grabes. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dice Primera de Juan, por favor, vamos rápidamente. Dice la Escritura que cuando nosotros usamos la palabra de Dios, que es la espada de ¿quién, hermanos? ¿De Goliat? ¿De Jimán? ¿De quién es la espada? Del Espíritu. Dice ahí Primera de Juan capítulo, dice que 2, Primera de Juan capítulo 2 en el verso 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Juntos, por favor. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y cuál es el resultado? Habéis vencido al maligno. Ay, es que el diablo me gana. Es que yo sí quiero, pero no se me da. No es cierto. Aquí me dice que quien tiene la palabra de Dios es fuerte y vence al diablo. ¿Dice eso o no? Por eso dice que esa es una herramienta muy necesaria y es llamada la palabra de Dios, del Espíritu, la espada del Espíritu, porque es eficaz, es poderosa, es cortante, es la inspiración del Espíritu. Él sabe lo que el diablo teme. Él sabe lo que de alguna manera la contrallave para una llave que ha metido Satán. Hermanos, no es rezar mantras, no es estar repitiendo palabras ingenuamente. No, es tomar la palabra. Y una vez que tomas la palabra, hermanos, lo hemos probado. De acuerdo a lo que dice el Salmo, clama a mí en el día de la angustia y yo te responderé y tú me honrarás. ¿No dice así el Salmo? ¿Cuántas veces hemos clamado en la angustia, hermanos? Muchas veces. ¿Nos ha librado o no nos ha librado? Nos ha librado, hermanos. Nos ha librado. Entonces, una vez que hemos comprobado que la palabra es eficaz, hermanos, Satanás lo sabe. Mujeres amadas, pierden el tiempo cuando sientan a sus niños a enajenarlos en la pantalla. Es triste ver a los hijos de los futuros herederos del cielo callar a sus niños con las enajenaciones de la pantalla. No, hermanos, y yo no estoy diciendo que todo el día tengan que estar grabando textitos, yo no dije eso. Yo lo que estoy diciendo es que, hermanos, si nuestros niños aprenden la palabra, si nuestros niños comprenden la palabra, yo te pregunto, ¿los veremos inmiscuidos en la droga? ¿Los veremos de promiscuos? ¿Los veremos de alguna manera faltándonos al respeto? No, aquí dice que sacaría una copia para leerla, ¿qué? Cada que se acuerde, cada que le den ganas, cada que le nazca. No, todos los días de su vida para que aprenda a temer a Dios y le vaya bien. ¿No dice así la Escritura? Hermanas, si sus hijos se van al infierno, será por su culpa de ustedes. Porque, hermanos, hemos llegado al punto donde tenemos Biblias en el celular, tenemos Biblias en casa, tenemos la grande, tenemos la chica, tenemos la de piel, tenemos la de vinil, tenemos la más humilde, tenemos la de arcoíris.
Hay Biblias por todos lados, ¿sí se han dado cuenta, hermanos? No es por falta de acceso a la Biblia, hermanos. Letra grande, letra chica. Hermanos, hasta para invidentes hay Biblias, ¿sí lo saben? Hay de todo. Entonces, si nuestros hijos se van al infierno, ¿de quién es la culpa? De nosotros. Si nuestros, en este caso congregantes, están remilgosos, raquíticos, están enfermos, ¿de quién es la culpa? De nosotros los ministros, porque a lo mejor no estamos dando la palabra como debe de ser. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, tenemos que entender, hermanos, que los argumentos poderosos, potentes contra las tentaciones, fíjate lo que dice el Salmo, hermanos, vayamos a ver este Salmo precioso. Dice aquí, Salmo 119, verso 11. Ay, es que yo sí quiero, pero me gana la tentación. Fíjate lo que dice la Escritura, hermano. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo sí quiero. No creo que quieras, porque aquí te está dando la respuesta para no pecar. ¿Cuál es la respuesta? Guarda su palabra en tu corazón. Amén. La palabra tiene que estar escondida. ¿Dónde debe de estar escondida? En tu corazón. Hermanos, hermanas, ¿quién creen ustedes que sepan más las fechas de nacimiento de sus hijos? ¿El papá o la mamá? ¿El papá o la mamá? A ver, hermano Hipólito, deme la fecha de su hijo de nacimiento. Gloria a Dios. A ver, Aurelio, dame la fecha de tus hijos. Hermanos. A ver, todavía no tiene edad. Gloria a Dios. ¿Quién más? A ver, ¿tiene hijos, joven? Deme la fecha de su nacimiento. Ah, caray. No todos, señores, es lo que yo iba a decir. Por favor, ¿cómo se llama usted? Danielito, dame la fecha. ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? Dame la fecha de nacimiento. Ah, acaba de nacer. Ah, por eso se la sabe, fue hace 2 meses. Hermanos, pero si le preguntamos a una hermana, no, ¿cómo dijo? ¿Qué me preguntó? ¿La fecha de quién? No, la hermana rápido lo sabe, porque le interesan, porque lo sabe. Y algunas de ellas guardan todo hasta el ombliguito que le cortaron. ¿Sí se han dado cuenta? Y guardan todavía el pedacito donde pusieron la huella. ¿Sí se han dado cuenta? Y ahí lo tienen, hermanos. Hasta el cabello, fíjate, dice acá. ¿Sí o no, hermanos? Hermanos, ¿por qué entonces no podemos guardar la palabra de Dios? Porque no la consideramos igual de valiosa que lo que nosotros consideramos valioso. Hermanos, que hoy sea un día para también agregarle a las cargas, amado hermano, que pusiste, en este caso de parte de Dios, para pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, hemos descuidado tu palabra, perdónanos. Pero queremos tomar un compromiso, ¿cierto o no? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, que cuando nos inviten a ir a otra iglesia podamos ir, pero si filosos, hermanos. Había espadas de 2 filos, había espadas de un solo filo, había espadas que tenían en la punta, no tenían filo, pero terminaban en punta y eran para de alguna manera enterrar una estoconada directa. Eran de diferentes formas, algunas tipo Aladino así curvas, algunas europeas, algunas de alguna manera de diversas formas, pero todas tenían un propósito, hermanos. Eran un arma de ofensiva. Entonces para nosotros es importante que hoy, yo no te voy a juzgar porque yo no sé qué haces en lo oculto, no sé qué haces en tu cotidiana vida y actividad, no lo sé, pero tú sí sabes realmente cómo está la espada en tu vida. ¿O no lo sabes? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con el Señor. Yo quiero invitarte para que tu vida espiritual cambie. Yo quiero decirte, esta es la respuesta a tu necesidad. Esta es la solución para la buena conducta y comportamiento de tus hijos. Que empieces a tomar en serio la palabra. Que hoy tú comprendas, es la palabra de Dios. No es la palabra de los monjes, no es la palabra de alguna manera de los religiosos, de los hermanos separados. No, es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu.
Es la espada que puede discernir las intenciones del corazón de las personas. Cosa que no puede hacer la ciencia, cosa que no podrá hacer, hermano, el mejor, de alguna manera, sociólogo, el mejor psicólogo, no lo podrá hacer. Pero el Dios que creó al ser humano conoce dónde está su talón de Aquiles. Yo quiero que te sinceres hoy con tu Creador, y que juntamente con las cargas por las cuales hoy pedimos, que le podamos decir al Señor: perdónanos, Señor, porque hemos hallado más hermoso y atractivo y hemos invertido más tiempo en otras cosas que en tu palabra. Porque si creemos que hay un infierno y que la gente se va al infierno precisamente porque no te teme y hace cosas contrarias a lo que tú mandas, deberíamos, como tutores, como responsables de nuestras casas, volcar nuestro corazón para estudiar la palabra. Mientras todos duermen, levantarnos por la madrugada o esperar a muy noche para que nadie haga ruido y comenzar a leer a los pies del Cordero su palabra y pedirle: por favor, tatúala en mi corazón, verte, séllala ahí en mi corazón. Necesito tu palabra. Habla con Él. Tú sabes si la has descuidado. ¿Cuántos días tiene que no la lees? ¿Cuánto tiempo tiene que no la abres? Quiero invitarte, si la trajiste, que pases la mano por la pasta y ahí te vas a dar cuenta cuánto polvo tiene, para que te puedas convencer que no estás creyendo que tu lucha es contra Satanás. No estás creyendo que ellos son invisibles y son muchos y vienen infectados y dispuestos a eslabonarte, a arponearte para llevarte al infierno. Mas hoy quiero decirte: Cristo te ha traído para mostrarte dónde está la solución. Vamos a pedirle perdón al Señor ahí en tu lugar, en humildad. Habla con Él. Por favor, Pastor Chaires. Por favor, escucha la voz de mi súplica, que esté atento tu oído a mi voz. Perdóname, perdóname por tu miseria. Que Dios, como el Dios de Israel, fíjense en la eficacia de su palabra, nos redarguye, contradice nuestro error. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos has contradecido. Pensábamos, Señor amado, que con medio ojearla ya habíamos cumplido, Señor, pero hoy nos has mostrado que le hace falta mucho filo a nuestra espada. Queremos pedirte, Señor, que por favor escuches la oración
que brota desde lo más profundo de nuestro corazón. Tu palabra nos dice en el libro de Filipenses que tú pones el querer como el hacer. Señor, que al escuchar nuestra súplica, nuestra oración de arrepentimiento, Señor, también puedas producir en nosotros el amor, el aprecio por tu palabra, el valorarla, Señor, el segregarla en medio de los nuestros, el poder volver a aquellos tiempos hermosos, Señor, donde los antiguos peregrinos, Señor amado, solían invertir el tiempo con su descendencia, Padre amado, meditando en ella, dialogando, estudiando, Señor, debatiendo la palabra en las familias. Ayúdanos, Señor, bendícenos con esta petición, por favor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gracias, Señor. ¿Cómo podríamos acallar, Señor amado, las condenaciones que nuestra propia conciencia, Señor, nos arroja ante tantos hechos, Señor amado, de desobediencia? Solo tu preciosa sangre, Señor, nos limpia. Solo tu precioso sacrificio, Señor, nos pone en paz con la autoridad máxima, Señor. Padre, muchas gracias. Pedimos que cada uno de mis hermanos, cada uno de los que hoy se ha puesto el cinturón de la sinceridad, que hoy pueda tener, Señor, ese yelmo de la salvación. Que hoy pueda aprender, Señor amado, el valor de cada una de estas, Señor amado, partes que componen las herramientas para enfrentar las tinieblas. Por favor, Señor, que se haya cumplido el objetivo por el cual tu palabra, Señor, vino para nuestras vidas. Amén, Señor. Gloria a Dios. Llena este lugar. Sí, amén. Derramando tu amor, Gloria a Dios. Gloria a Dios. He venido por ti. Aleluya. A tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Tu espíritu está aquí. Es evidente Dale gracias por el cuidado que tiene para con tu alma.
Dale gracias por la paciencia que ha mostrado para con tu persona. Tu espíritu está Así es. aquí. Pídele que viva dentro de ti, que entre y que resida ahí. Milagros pueden suceder. Dile que tú quieres tener la evidencia de que le perteneces. Espíritu está. Dile que tome el control, que tu vida es su casa, Milagros pueden que hoy le has preparado una habitación para que él resida. Dice la Escritura, Apocalipsis 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Hasta aquí tienes que ser honesto. ¿Quién gobernaba tu vida? Déjale entrar para que de aquí en adelante Él te guíe, Él te gobierne, Él sea el dueño de su casa, que es tu vida. Amén. Invítalo a pasar. Dile que reconoces que no has sido nada hospedador, nada hospedadora, pero que hoy quieres que pase el tiempo contigo, que entre a vivir contigo, que quieres ser su habitación. Amén, Señor. Cuánto te necesitamos, Señor. Cuánta necesidad de que tú gobiernes nuestras vidas. Cuánta necesidad de que tú tengas las llaves de nuestro corazón, Señor. Cuánta necesidad hay en nosotros. Sabemos que lo has hecho, Señor, porque no en balde has venido preparando eventos para que podamos, Señor amado, encontrarnos contigo. Padre, déjanos ver la cruz. Déjanos ver tu sacrificio para confirmar, Señor amado, tu pacto, Señor. Por favor, queremos ser parte de tu familia, queremos sentarnos contigo a la mesa, partir pan y beber de la copa, Señor amado. Hoy, por favor, evidencia, Señor amado, tu buena voluntad para con los que hoy han sido sinceros. Conforme a tu propósito te lo pedimos, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre Santo. Gracias.